Saludos cordiales a todos aquellos que observan nuestros videos. Estamos en el video número 68 de la carta a los Hebreos y estamos todavía tratando el capítulo 5, versículos del 1 al 4, con este tema: el papel del sumo sacerdote, la quinta parte de esta sección que vamos a dialogar. En el video anterior estábamos hablando acerca de que el sumo sacerdote debía de ser una persona que fuera muy amable, muy atento, una persona que tuviera la capacidad de tratar a las personas con mucha paciencia. Pero, incluso nosotros en la actualidad somos muy dados a ser bastante indulgentes. Mire, vamos a ver este punto. ¿Cómo tratar con paciencia al ignorante y al extraviado? En el versículo 2 del capítulo 5 de Hebreos dice así: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El texto: mostrarse paciente con los ignorantes y con los extraviados. Por supuesto, es una característica muy especial la que debía de tener el sumo sacerdocio, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Miren, entre los estoicos, una rama filosófica de los griegos, la paciencia para con los pecadores hubiera sido algo vano, algo que no servía para nada. Ellos creían, los estoicos, que no era, o más bien que era necesario no tenerles a ellos ni pasión ni compasión. Hablamos de los débiles y de los necesitados. Recordemos que había una costumbre entre los griegos, que muy poco se cuenta en la historia, pero cuando el padre griego, por ejemplo, no le gustaba la cara de su niño recién nacido, o no le gustaba la actitud de su niño de 1 año de edad, era capaz de abandonarlo en la calle, para que otra persona lo recogiera y lo cuidara, o para que muriera, o para que fuera atacado por los perros salvajes que pululaban. La actitud de ellos, ya no de los padres, ya me refiero con los estoicos, la actitud de los estoicos para con la persona que se apasionaba con los débiles era que realmente tanto el que se preocupaba por los débiles como en los débiles realmente eran una molestia para la sociedad griega muy bien ordenada. Pero la iglesia, sin embargo, cuando ya se establece la iglesia en el siglo I y Pablo comienza a formar congregaciones en el mundo greco-romano, la iglesia tiene un punto de vista diferente. La iglesia ha de estar siempre, como estuvo Cristo Jesús durante su ministerio, estar preocupada por las personas que son caídas y paralizadas. Es una frase que expresa a las personas débiles. Déjenme leerles el capítulo 12, verso 12, para que entendamos esto de las personas caídas y con rodillas paralizadas. Dice el verso 12: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, refiriéndose a todas las personas, los débiles, que se levanten, que sigan adelante, porque tienen la oportunidad de que en la iglesia de Cristo el Señor recoge a los débiles, siempre y cuando, a los caídos, siempre y cuando estos acepten a Cristo como su Señor. Esto es importante. Un sumo sacerdote que se destacaba entre los hombres, me refiero entre los judaicos, de los judíos, debía de tener una compasión muy sensible por quienes estaban constantemente necesitando de ayuda. Por supuesto que nadie puede negar que nuestro Señor Jesucristo poseyó durante su ministerio terrenal esa compasión necesaria para las personas débiles y en necesidad de ayuda. Ahora, todo el mundo sabemos que hay pecadores obstinados, rebeldes. Sin embargo, hay otras personas muy descarriadas que son como las ovejas que no tienen pastor. Son personas que vagan sin conocer nada de religión, no saben nada acerca de
que hay un Salvador. Miren cómo lo expresó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 36. Me regreso al libro de Mateo para darle una lectura en el capítulo 9, en el verso 36. Vamos a ver rápidamente. Aquí tenemos 9, verso 36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo pudieron haberse visto aquellas multitudes, aquellos grupos de personas grandes que se acercaban a Jerusalén en los tiempos de las fiestas y andaban para arriba y para abajo, caminando como vagando? Aunque su destino era ir a las fiestas al templo, pero en realidad iban a las fiestas para andar vagando nada más en las calles. Y Jesús menciona adecuadamente la frase: parecen ovejas que no tienen pastor. En esta actualidad, muchísimas, si no es que digo el 95% de nuestra sociedad, parecemos ovejas sin pastor. No conocemos nada de las Escrituras. Todavía nos dejamos llevar por la iconografía que nos presentan los católicos. Todavía los íconos que muchos adoran les rinden pleitesía, les prenden veladoras. Las estatuas, las imágenes, pensando que las estatuas o las imágenes o a quienes ellos representan tienen el poder de tenderles la mano. Y es un error grande cuando yo observo personas cultas, muy estudiadas, muy capacitadas, que se dirigen a una estatua, a una imagen, y que le piden a esa estatua, a esa imagen, a ese ser inmaterial plasmado en una piedra, en una roca, en un pedazo de yeso, y le dicen que sea su intercesor ante Dios, cuando el único intercesor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. De verdad, da tristeza observar tantas personas cultas, estudiadas, capacitadas, con suficiente capacidad para hacer análisis por sí mismo de las Escrituras, pero que sin embargo se dejan llevar todavía por la costumbre, por la cultura, por la educación religiosa que nuestros padres nos inculcaron. Aún no queremos aceptar que nuestros padres no son conocedores, no fueron conocedores del cristianismo. Fueron también personas seguidoras de los íconos que el catolicismo promovió en nuestro país desde la conquista y más acá. Así que nosotros ya en esta época hemos conocido las Escrituras. ¿Cómo hemos de tratar a aquellas personas ignorantes y extraviadas? Bueno, hemos de tener compasión de ellos, considerándonos también a nosotros mismos, que ya conocemos, para que no seamos también tentados. El cristiano tiene el deber de transmitir el conocimiento de la verdad. No importa cuántas veces aquellos a quienes se les diga se burlen, se mofen o se consideren que ellos tienen la verdad, porque tienen años de conocer sus íconos, sus estatuas, sus imágenes, y tener un sistema religioso perfectamente bien elaborado, con un sistema increíble de un líder que está muy lejos en la tierra y que tiene otros líderes menores esparcidos por todo el mundo, a los cuales nos atrevemos, vamos así, yo también cuando era católico me atreví a decirle Padre, cuando no hay Padre más que uno, el Padre Celestial que tenemos en los cielos. Bueno, así que, según el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1 y 2, voy a buscarlo aquí en la Biblia y darles lectura. Notemos cómo Pablo le dice a los Gálatas cómo tienen que actuar. Capítulo 6, versos 1 y 2 de Gálatas dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hablándole ya a los cristianos de Galacia, vosotros, los Gálatas, que ya sois espirituales, ya conocen las Escrituras, ya se les ha enseñado, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que el cristiano que le va a llamar la atención o le va a ilustrar, a enseñar a una persona que no sabe, lo tiene que hacer amablemente, cordialmente, porque también nosotros pasamos por la misma circunstancia. Y luego cuando habla de los cristianos caídos, dice: sobrellevad los unos
las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y no de que el cristiano se sienta a hacer algo, se sienta a ser superior, sino que hay que mirar a los demás como si nosotros también fuéramos los que estamos necesitando esa información. Los que ya la obtuvimos, ahora hay que retransmitirla. Ahora bien, hay cristianos todavía que incluso tienen el deseo de regresar al mundo. Pero también hay cristianos caídos que aunque caen en pecado y sienten que son abandonados, todavía tienen el deseo de regresar a Dios. Y aunque muchos se les haya enseñado, ellos sienten que no pueden encontrar por sí solos el camino, y eso es una realidad. Ahora, si la obligación de ser, en el caso personal y muchos más como yo, la obligación de ser un pastor, un guía, para con los cristianos débiles nos constituye un deber especial, bueno, ese deber más bien corresponde a los ancianos, más que a los cristianos, a los ancianos de cualquier congregación. Déjenme leerles aquí en Hebreos, capítulo 13, verso 17, donde el autor se dirigió en especial a estos ancianos, los líderes de la congregación allá en Palestina, en Jerusalén. Se entiende que es el área donde recibieron esta carta. Verso 17 dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hablamos de los ancianos. Los ancianos son los que tienen que salir fuera a buscar al perdido. Miren, es parte del trabajo de ayudar a aquellos hermanos que se equivocan. Y eso es encomendado a los ancianos en primer lugar y a cada cristiano en segundo lugar. La labor de los ancianos y los evangelistas tiene similitudes con la de los verdaderos sacerdotes del Antiguo Testamento. Recuerden, los ancianos evangelistas de esta época no somos descendientes de Aarón, no somos los verdaderos sacerdotes del Antiguo Testamento porque no tenemos esa condición, no somos descendientes, la mayoría no somos descendientes de judíos, ni siquiera de Aarón. Así que se está refiriendo a las personas comunes, sencillas, que están al frente de las congregaciones de la Iglesia de Cristo, que tienen que satisfacer las necesidades espirituales de las personas que están a su cargo. La labor de un siervo, líder, guía, va mucho más allá de decirle a la congregación aquello que los motive, de dar un mensaje, dar una predicación. Va mucho más allá el trabajo de este líder. El predicador de la palabra no ha de ofrecer solamente buenos consejos, ni tampoco ideas brillantes nada más, y ideas útiles en cómo ser feliz, ni cómo influenciar, ni cómo tener éxito, sino que ha de hablarles como que el mensaje viene de parte de Dios. El deber diario de los ancianos, de los evangelistas, de los predicadores, es orar por su pueblo, si es posible, por nombre, por cada persona que esté sufriendo, el pueblo de Dios. Ahora recuerden, estamos hablando de las congregaciones ya establecidas. La mayor necesidad que enfrentan los líderes de la iglesia es realmente ir directamente a los miembros tan pronto se encuentra la evidencia de que están emproblemados o que están debilitados, que tienen una necesidad. Para tratar de una manera eficaz con la persona ignorante y con el extraviado, hay que buscar al hermano que está desviándose. Hay que denunciar su pecado ante él y orar humildemente juntamente con él, pidiendo fuerzas para vencer la tentación de abandonar la iglesia y de seguir adelante. Es muy fácil para un predicador, anciano, evangelista, ser muy indulgente. No te preocupes, tu pecado Dios te lo va a perdonar. No, no es nada más eso, pensar que Dios rápidamente te va a perdonar. Tienes que tomar ciertas actitudes, ciertas actividades que tienes que realizar, arrepentirte sinceramente y hacer nuevamente el intento de cambiar, de modificar tu conducta, si es que ya eres un cristiano que ya has caído. Y aquellos que nunca han sido cristianos, es lo mismo. Necesitan cambiar de conducta, de ética, de manera de pensar, una transformación total en su vida para convertirse en cristiano. Por eso, para los que enseñamos, es muy difícil tratar el pecado de una manera apropiada. No podemos decirle a una persona, no importa que seas adúltero, no importa que seas
que seas lesbiana, que seas prostituta, o no importa que seas un ratero, Dios te perdona. No, si te perdona si tú te transformas y te arrepientes primero. Si no, no va a haber perdón para ti ni para mí si no cambiamos. Así es que el sumo sacerdote tenía sus propias debilidades también en el sistema judaico. Y también las tenemos nosotros en esta época, los cristianos que ya estamos dedicados a desparramar el evangelio. Somos personas débiles también. No somos superiores o super fuertes. Tenemos que acercarnos a la persona que se equivoca teniendo eso en la mente, no sintiéndonos superiores, como capaces de sobrellevar todos los problemas o vencer todo. No, también somos débiles. Recordemos otra vez Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2, que tenemos que tratar a las personas como a nosotros mismos. Es un mandamiento urgente que dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La persona que es joven nunca realmente tiene el valor de amonestar a un pecador de una manera compasiva. Los ancianos, los jóvenes son más duros para juzgar, para criticar, muy duros. Y aparte de eso también son muy duros para recibir la reconvención. No todos, pero la mayoría de los jóvenes. Ahora, imagínense entonces a un joven tratando de amonestar a un pecador de una manera compasiva si él mismo no tiene ese carácter ya dominado, el de ser compasivo. Los ancianos y ministros más adultos tenemos que aceptar esa responsabilidad. El pecador está enfermo internamente y desea internamente que alguien le guíe. Puede que quizás siguió un ejemplo muy débil de algún otro cristiano. Miren, cada anciano, de hecho, cada cristiano maduro debe señalar el camino a la justicia con palabras alentadores, palabras amables, alentadoras, animar a la persona. Jamás seamos demasiado severos. Todo lo que dice Gálatas capítulo 6, 1, 2 tiene que ser obedecido. Las advertencias tienen que ser dadas con mucho cuidado para aquellas personas que ya conocemos el cristianismo. No podemos tratar al pecador, al ignorante o al extraviado con palabras duras, con palabras que los va a acabar más. Al contrario, siempre con palabras amables y decirles que para todos hay la oportunidad de cambiar. ¿Qué más tenemos? La honra siempre va a ser de Dios, versículos 4 y 5. Déjame leerles capítulo 5, versos 4 y 5. Dice, nadie toma para sí esta honra, la de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cristo fue glorificado por Dios mismo y fue seleccionado por Dios mismo para ser sumo sacerdote. Y Él lleva esa capacidad. Nosotros somos humildes consejeros. Quizá alguien puede decir, bueno, ustedes los ministros, los predicadores, ¿qué saben de psicología? Bueno, cuando sabemos dar consejos adecuadamente, estamos aplicando algo de psicología, pero la psicología terrenal tiene que ver un poco nada más con la psicología bíblica. Nosotros tenemos que enseñar a otros con un carácter amable. Miren, los requisitos de un anciano, de un guía, de una persona de edad de respeto, se encuentran representados en el libro de 1 Timoteo. Voy a buscar aquí en 1 Timoteo y también en Tito, en el capítulo 3. A ver aquí. Miren cómo dice aquí Pablo, hablando a Timoteo en el capítulo 3, verso 1, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, y aquí vienen los requisitos del obispo o del anciano, que el anciano o el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo capítulo 3, desde el 1 hasta el 7, donde se encuentran estos requisitos precisamente para los ancianos. Este deseo, el desear ser anciano, realmente no es un requisito. ¿Alguien anhela ser anciano? Bueno, está bien. Trabaje ayudando a la congregación y la propia congregación lo seleccionará. La congregación será guiada por el Espíritu Santo y será seleccionado como un anciano. Pero que no busque la posición de ser anciano como el político que anda haciendo propaganda para obtener un puesto político. El ancianato no es una posición de política en la iglesia. Quienes actúan o han actuado así están muy equivocados y recibirán reconvención por parte de Dios. El deseo no es un requisito realmente. Lo necesario viene después de que la persona ha mencionado el deseo y aplica a los que a continuación se explicó en los versículos 2 hasta el 7. Todas esas características que aparecen en el texto. El hombre, la persona política cristiana que de forma abierta busca este puesto, normalmente lo que busca es el interés de recibir una honra terrenal, pero no busca el deseo de servir, no tiene el deseo de servir. Así que ciertamente ser anciano sí es una buena obra y uno debería aspirar a tener los requisitos dignos del puesto. Sin embargo, el que hace campaña política para ser anciano, para un puesto en la iglesia, va a exhibir un punto de vista equivocado acerca de las funciones de los ancianos y los diáconos. Así que dejen en una congregación, dejen que la congregación escoja a la persona. Y si creen que usted tiene los requisitos para ser ancianos, entonces ellos lo seleccionarán a usted. Pero usted no busque esa posición como desesperadamente lo busca un candidato para ser presidente municipal en alguna campaña política. La tarea de los ancianos es servir y ayudar a los demás con alegría, sin esperar recompensa de ninguna manera. El papel del anciano o de los diáconos viene acompañado de muy poco reconocimiento público. Los que aceptan estos cargos deben estar dispuestos a esperar ser honrados por el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de todos los ancianos. Déjenme leerles en 1 de Pedro, un poco después de Hebreos, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice Pedro, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, es el ruego que se le pide a los ancianos, que está entre vosotros, cuidando de ella, de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro, hablando a los ancianos, 1 de Pedro capítulo 5, desde el 1 hasta el 4. Así que, realmente, Cristo no buscó su propia exaltación, más bien dejó que Dios anunciara su señorío y lo nombrara. Noten ustedes cómo dicen los versículos Hebreos 5, del 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice, eso lo saca el autor del libro de Salmos, capítulo 2, verso 7. Y también tomó el Salmo 110, versículo 4, cuando dice, también dice en otro lugar, refiriéndose al Salmo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para aquellos que ya conocemos la historia, ya sabemos quién fue el sacerdote de Melquisedec, o quién fue Melquisedec, aquel sacerdote de Salem que salió a recibir a Abraham después de que había ido a rescatar a Lot y traía ofrendas suficientes para repartir. Bueno, esa es la historia que conocemos. Ahora bien, Cristo no se glorificó a sí mismo, nunca. Podemos leer el libro de Juan, capítulo 8, verso 54. Voy a regresar hasta el inicio. Juan, capítulo 8, dice así el texto.
Dice, entonces, verso 57, le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice en Juan 8:58. Le voy a leer el 53 y 54. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Primera, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 54. Y luego en el capítulo 17, versículos 1 y versículo 5, dice así. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estos textos nos hablan acerca de que Cristo Jesús no se glorificó a sí mismo. Siempre pidió al Padre que Él lo glorificara. Así que nadie debería atreverse en una congregación a actuar como anciano sin la aprobación de la iglesia. La congregación ha de escoger a sus propios ancianos, según miramos en Hechos capítulo 6, verso 3. El grupo de ancianos que agregue a alguien por amistad o parentesco, sin que reúna los requisitos, pagará muy caro por tal acción. Puede que va a evocar resentimientos o incluso va a causar que personas abandonen la iglesia. Las reglas antiguo testamentarias para los sacerdotes no son las mismas reglas o los mismos requisitos para los ancianos del Nuevo Testamento. Sin embargo, los principios de Dios para la obediencia son los mismos. El líder cristiano ha de guardar los lineamientos de Dios, sea que estos se den de forma explícita o de forma implícita. Dios lo bendiga. Ojalá que esta información aumente más su conocimiento. Que la pase bien. Hasta luego.